Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida a Ernesto Farril. Gracias por estar aquí. Don Mauricio Candiani, buenas noches. Encantado. Don Enrique Cantana, muy buenas noches. Los papeles del paraíso o The Paradise Papers, esta revelación de documentos sobre cuentas en paraísos fiscales, en cuentas offshore. Ahora nos van a explicar qué quiere decir esto. 13 millones de documentos liberados por un despacho de abogados que está basado en Bermuda. Se llama Appleby Group Services. Y estos son algunos de los nombres de mexicanos que aparecen en esos documentos filtrados por este despacho. Estas inversiones o cuentas offshore son llamadas extraterritoriales, son cuentas internacionales que esencialmente, y ahora nos aclararán ustedes, esta es una joya, la de Joaquín Gamboa Pascoe. ¿Qué les parece? Es una cosa, este líder, este prócer del sindicalismo mexicano, ya fallecido tristemente, porque sería genial pues que saliera a explicar cómo este señor pues se hizo de unas cuentas por 15 millones de dólares, ¿no? Nada menor. Bueno, porque hay empresarios, pero pues los empresarios tienen empresas, inversiones, etcétera. Para un líder sindicalista, bueno. Y aparecen otros personajes a nivel internacional muy interesantes, ¿eh? El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, que revelan tiene negocios con el yerno, ni más ni menos, ni más ni menos que de Vladimir Putin, presidente de Rusia, y además en una naviera. La reina Isabel de Inglaterra, oiga usted, también tiene ahí unas inversiones en las Islas Caimán. Entonces, bueno, esto ha provocado todo un escándalo. Por lo pronto el SAT ha dicho que investigará a los mexicanos, miren ustedes, yernos, parientes, hijos, estas cuentas necesariamente, Enrique, Ernesto, evaden. Esta joven, esta artista extraordinaria, Shakira, también tiene ahí unos por 35 millones de dólares. Madonna tiene, en fin, toda cuenta offshore evade impuestos. ¿Es un hecho o no es así? No forzosamente. No forzosamente. No forzosamente. Muchas veces puede ser simplemente motivos de seguridad. Ajá. Sí hay muchos mexicanos que mandan su dinero afuera por cuestiones de seguridad y no tanto por la evasión de impuestos. Acabamos de comentar la semana pasada que el programa de repatriación de capitales, sí, lo comentamos aquí, que acaba de terminar el 19 de octubre, trajo 341 mil millones de pesos, casi 19 mil millones de dólares. Un montón de dinero, ¿no? Es decir, con un incentivo fiscal, y los trajo. Así es, con una oportunidad, ¿no?, de poder blanquear fiscalmente lo que no se había blanqueado. Pues bueno, sí hay mucho de los que sacan su dinero afuera que lo tienen por cuestiones de seguridad y luego se les complica por cuestiones fiscales, y ven una oportunidad de estas y lo traen y lo están pero al final de cuentas la clave de estos paraísos es que pagan renta, pagan tasas más altas. Pagan tasas impositivas más bajas. Ya no existen los paraísos fiscales. Paraísos fiscales es un término que en el mundo financiero ya no existe. De acuerdo a los convenios de intercambio de información fiscal, lo que hay son países donde tienes un impuesto sobre la renta personal 75% por abajo del de tu país de referencia. Si es el caso, bueno, entonces tienes ciertas obligaciones con el equivalente al SAT, con la autoridad tributaria del país donde resides. Pero paraíso fiscal, ¿para quién? En México sería un paraíso fiscal para los canadienses o para los suecos que pagan, franceses que pagan tasas del impuesto sobre la renta del 70 o del 80%. En algunos casos ha llegado a pagar el 100% sobre ingreso marginal, o sea, sobre el extra que recibes. Entonces es un poquito diferente. Hay dos temas acá. Uno, hay una estigmatización parecida a la que había cuando se hablaba de los sacadólares. En los 90s. En los 90s. Y era, no, paraíso fiscal. Cualquiera que tuviese una cuenta en Estados Unidos era sacadólar, era un sacadólar. Ahora cualquiera que tiene una cuenta en Bermudas, Islas Caimán, Andorra, Panamá,
un montón de centros financieros, pues también ahora tiene el riesgo de que haya una filtración o hackeo. No lo sabemos, ese es otro tema interesante que lo estigmatiza. Pero ¿cuál es el problema? El problema es donde hay obligación de revelar la información y se oculta. Es decir, que sean secretas esas cuentas. Que sean que no las hayan declarado. Y que engañes. El caso más escandaloso de todos los que han trascendido hasta ahora de Paradise Papers es el del secretario de Comercio de Estados Unidos, el señor Wilbur Ross, porque estaba obligado por su cargo, por el cargo en Estados Unidos a revelar cuáles eran sus negocios. Y ahora están saliendo negocios que no informó al Congreso. Entonces ahí sí puede meterse en algunos líos legales serios. Es causal de destitución, lo pueden quitar del cargo. Bueno, el presidente Trump nunca declaró, ¿no? Bueno, nunca ha declarado impuestos, es correcto. Nunca ha hecho pública su declaración de impuestos. Nunca ha revelado. Ajá. No hay problema. Nada más la reflexión que yo quiero hacer de estos llamados offshore, que el concepto tiene que ver con la costa. Sí, bancos más allá de la costa, quiere decir que están en la parte continental. Bancos offshore se crearon básicamente en un conjunto de islas y países apartados de lo que en ese momento eran los epicentros del sistema financiero y por eso se bautizaron así. Y tenían tres componentes. Uno es una tasa tanto corporativa como personal significativamente distinta. O sea, más baja. A ver, nada más para ponerlo en proporción. Si en México la tasa de impuestos sobre la renta promedio está en 35%, y te dijera yo que en Barbados la tasa personal para un extranjero más cara es de 10%, tienes 25 puntos porcentuales de diferencia, que no es cosa menor, ¿no? Sobre todo en esos montos. Oye, ¿no? ¿se pagan impuestos? Sí se pagan impuestos. Lo que pasa es que se pagan significativamente menor con respecto a tu país, donde eres el causante primario del impuesto. Entonces, hay que definir dos cosas. Una, si esas cuentas corresponden a ingresos personales, hayan sido originados en cualquier actividad, dividendos de una empresa, un negocio fuera del país, un negocio que hiciste en el país pero alojaste el dinero fuera por razones de seguridad que aludía Ernesto, una herencia que tenía un abuelo en quién sabe qué país y tú la alojaste ahí. El hecho de que la producción de la riqueza se haya ido fuera no te exenta de la obligación de enterarla al fisco mexicano de manera personal. Y ya según la regla que aplique, te tocarán pagar diferencias o no de ese ingreso. Pero hay una cosa distintísima que es ingresos corporativos alojados en entidades offshore, donde muchas organizaciones crean entidades y esas entidades hacen negocios fuera y tributan fuera y no necesariamente regresan esas utilidades o esos dividendos a su país de origen, y ahí la tributación, en tanto esté en orden en la jurisdicción en cuestión, no hay problema legal, pero esas empresas suelen utilizarse para transferir mediante costos, a veces inflados, a veces no inflados, transferir utilidades a otro país. Y ahí es donde los fiscos en Europa, en Estados Unidos y en México normalmente sienten agravio. Y hay toda una discusión de precios de transferencia. ¿Tienes el caso de Google? Es el caso más emblemático en de Irlanda. Y veía yo Apple y Nike aparecen en The Paradise Papers, aludiendo justamente al renglón. Entonces, no, es que yo me voy a cambiar de tema. Te vas a cambiar, pero antes de que cambies, déjame cerrar el tema. Entonces, en esto de Paradise, lo que yo veo es que los personales, lo único que tiene que hacer el SAT, sin prejuzgar delito alguno, es decir, a ver, tú tienes aquí, por virtud de la información ahora pública de Paradise, me entero que Bayeres tiene tanto dinero fuera, revisa su declaración fiscal, ve su estructura, hay congruencia, hace una compulsa, no hay ningún problema, el señor lo declaró, se acabó. No, pero si lo ocultó. Okay. Si no lo hubiera reportado y todavía fuera un ingreso reclamable, porque hay periodos de 5 a 10 años donde el fisco puede reclamar según el caso, entonces tendría una aclaración que solicitar, y en su caso auditorías. El doctor Santín todavía no va a cambiar de tema. Osvaldo Santín, el director del SAT. El director del SAT sí declaró públicamente que con el caso de los Panama Papers sí logró tener una captación adicional de $1,000 millones. Lo comparo.
de la repatriación de capitales? No es nada. La aclaración pública no motivó grandes Y recaudaciones. ningún solo proceso penal todavía. Explícale eso al auditorio. Es decir, hace un año, usted lo recordará, se revelaron otros documentos que se llamaban los Panama Papers, que tenían que ver con cuentas acá en Centroamérica, particularmente en Canadá, donde salieron también una lista de mexicanos de fondos que estaban depositados ahí. Y luego el SAT, después de la investigación, dice que a partir de eso recupera 1,000. Logra captar 1,000 millones de pesos. Al fisco pesos. son muy buenos, perdóname, ¿no? Pero contra la repatriación de capitales que hicieron. Bueno, porque no es nada. A lo mejor el mecanismo y el incentivo fue mucho más atractivo. Pero lo que te está diciendo Ernesto es que es más poderosa una señal de tasas impositivas que una señal de vigilancia fiscal. Algo que debe ponerse sobre la mesa es el tema de la privacidad. ¿Por qué sale esta información? Sí, porque, digo, qué malo que el señor Gamboa Pascoe acumuló 15 millones de dólares. Seguramente hasta habría donde que sabemos, dar, claro. habría que dar muchas explicaciones. Claro, quería preguntarle eso a los comunicólogos. Sí, pero hay un tema. No sabemos si alguien filtró, si hay un hackeo, si hay un hackeo de estas cuentas. Lo cierto es que más allá de lo que se denuncie, prácticamente no va a haber un lugar donde la información esté segura. Ya estamos percibiendo que aún en los despachos como que presumían 119 años de antigüedad y que aseguraban... ¿La Publi tiene 119 años? Años de Y ahí lo que sabemos hasta ahora es que Appleby da a conocer la información. No. O sea, la quitan. La obtienen de manera... Se ha como al despacho de deslindado, Panamá. Se ha deslindado de cualquier responsabilidad. Entonces, o es un empleado que dijo, bueno, aquí está, me voy a divertir. Aquí valdría la pena aclarar por qué hay un despacho involucrado en el medio. Y luego lo vimos en el caso de Panamá. Porque muchas veces para disfrazar estas cosas se crean fideicomisos. Y se crean empresas personales. O empresas con nombres así para no poner al titular. Claro. Y los despachos, como en este caso Applebee's, son los responsables de esa ingeniería legal para dar de alta. Es ingeniería legal, ingeniería financiera y ingeniería monetaria, porque cuando tú haces esas estructuras internacionales, los circuitos del dinero y la forma en la que se facturan esas transacciones para estar alojadas en determinadas jurisdicciones y la forma en la que se transfieren precios implica un diseño y hay que decirle al auditorio que no hay que sobresimplificar esa complejidad. Claro. Es sumamente compleja. Claro, y tiene costos elevados porque mueve 300 millones de un lado a otro, nada más la pura comisión ya puede hacer la diferencia para un despacho. Con estas estructuras jurídicas que hacen estos despachos, la verdad es que la banca en general no tiene acceso a la información completa. Los que la tienen son los despachos. Correcto. Los bancos sí tienen una regulación de secrecía. O sea, sí tienen el secreto bancario forzoso por ley, en las distintas países. Que solo se viola por orden de un juez o por mandato de la... Incluso en Suiza ya no hay esa secrecía absoluta. Exacto. Pero los despachos no tienen ninguna regulación. Vamos rápidamente a corte, pero nada más para rematar este punto, tú decías, lo que toca ahora al SAT es investigar y hacer cruce de... Por virtud de la información ahora pública, tiene la posibilidad, la facultad, y yo te diría la obligación política, de hacerlo, hacer una revisión, hace compulsas y en eso decide si hay materia a investigar o no hay materia. Don Alberto, pásele por acá a la ventanilla, por favor. A ver, mándame unos muchachos que tenemos que aclarar unas cositas. El SAT siempre tiene la facultad de investigar a quien quiera. En este caso hay indicios de que podría haber recursos no reportados, entonces simplemente va a hacer las investigaciones y en su caso los requerimientos correspondientes. Correcto. El SAT acaba de recibir la información cruzada de cerca de 60 países que con lo del FATCA y demás se han puesto de acuerdo para cruzar la información. Entonces la información que tiene hoy en día el SAT es mucho mayor, infinitamente más, que lo que se haya filtrado en este comunicado. Para ustedes que tienen sus cuentas en el extranjero, señores, yo los invito a que vamos a mensajes, por favor. Vamos a decirle a don Osvaldo que aquí visite a don Mauricio Candeán. Volvemos enseguida.
quién ganó y quién perdió en la jornada de negocios. Susana Sáenz tiene los nombres, datos y hechos tal como son. Ganadores y perdedores con Susana Sáenz. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. El tema de los candidatos independientes y el registro, la recabación de firmas. Lo sabe usted, lo hemos debatido ya antes, ha sido todo una discusión. Los aspirantes a una candidatura presidencial independiente se quejan de que la aplicación no funciona, de que es burocrática, de que bloquea la agilidad con que las firmas y los simpatizantes se registren. El caso es que hoy el Instituto Nacional Electoral pues discutió el tema durante 3 horas y por lo pronto pues tomó algunas decisiones. Una semana más de plazo. Los diputados federales independientes estaban al 10 de diciembre, ahora se irán al 18. Los senadores estaban el 14 de enero, ahora se irán al 21. Y los presidenciales, aquí están las firmas, mire usted, así van al corte de hoy mismo. Este es el corte del último momento. Margarita Zavala llegando ahí, pues, creo que, ¿qué será eso, Enrique? ¿El 9% más? 9 y fracción, 9.5% por ahí. El señor Kumamoto está en la lista porque está recabando firmas, pero para una diputación. Senaduría, según. Senaduría. Él es el más avanzado, él tiene más o menos el 24% de las firmas que requiere. Pareciera que fácilmente va a conseguir el resto. Dicen los señores consejeros en el INE, en la discusión de esta tarde, que las fallas en la aplicación particularmente se remiten a la captura de la foto, de la fotografía. Entonces va a haber una nueva aplicación, una nueva versión de la app que probablemente pueda estar lista este próximo viernes, donde cuando se atore la captura digital, como vemos en la pantalla, habrá una forma manual de capturar los datos. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Hay un dato que también publica el INE en su página que es muy interesante y que refleja que quizá hay una parte de razón en el INE, que es que no están trabajando suficientemente los auxiliares de los aspirantes. En promedio, el INE tiene una clasificación de los auxiliares que tiene acreditados, cuántos han recabado firmas. El que tiene el porcentaje más alto entre los aspirantes presidenciales es el Bronco. 27% de los que acreditó, o sea, de cada 100 acreditados, 27 le han recabado alguna firma. Es decir, 73 no. Quien va a la cabeza, Margarita Zavala, tiene el 15%. O sea, su porcentaje es más bajo. Es más bajo. Es decir, de cada 100 que ha acreditado como auxiliar para que ande levantando firmas, solamente 15 han reportado firmas. Han reportado firmas, 85 no lo han hecho. Si Margarita pusiera a trabajar a los que tiene, porque es la que tiene más con muchos, son 24,000 auxiliares acreditados, creo que obtendría en menos tiempo de lo que se piensa el número de firmas. Y si adicionalmente las dificultades que existen, porque han sido reportadas ampliamente por todos los aspirantes, se resuelven, pues creo que vamos a ver si a un par de aspirantes que relativamente pronto avanzando muy rápido en este sobre todo si se firmas. Corrige el tema de la aplicación. Me parece bien que el INE haya reconocido el error. Se tardaron, me parece, pero bueno. Exacto, iba a decir, realmente se han tardado. Me parece que una semana de más es insuficiente para el verdadero problema que causó esta aplicación. Y me parece, al final de cuentas, que la cancha no está pareja para estos candidatos independientes contra los partidos. En el fondo va a estar pareja, pero ni en ¿cómo mar. es posible que necesitas mucho menos firmas para haber conformado un partido? 4 veces más requiere de firmas para ser candidato. Para ser candidato a la presidencia. Fíjate que hay una curva de aprendizaje aquí colectivo enorme. O sea, por un lado, dado que no había antecedente de estos registros
como que nos dé referencia. Hay sí un tema tecnológico, hay que dar válido por el argumento de que no necesariamente en todos los teléfonos corre la aplicación y eso te lleva a ciertos problemas. Hay que decir también que hay una curva de aprendizaje de todos esos auxiliares de los candidatos que aprenden a hacerle cosas, ¿no? Sí. Hay una curva de aprendizaje de los procesos administrativos inherentes a líneas, sus revisiones y cuestiones y criterios, etcétera. Y además, en todo proceso de recolección de firmas pasa lo mismo cuando estás haciendo un partido político, cuando estás haciendo una recolección de firmas para procesos vecinales, cosas de estas. Al principio arrancas un poco más como lentón, vas aprendiendo. A entender, va aprendiendo y vas ganando eficiencias conforme el proceso se va haciendo más socializado entre la gente que tiene que tener esa información básica. Yo estoy optimista de que, además, por cierto, si no han visto el video que grabó Margarita Zavala, el que poníamos ahí, el que tiene todos los rótulos, el de 2 minutos donde dice, el que está aquí en la pantalla, por favor véanlo. Es lo más gracioso que le he visto a Margarita Zavala en su vida. Voy a explicarles en 2 minutos cómo hacer un registro y empieza a parodiar el asunto. Creo que hasta está errando la profesión. Exacto. ¿No? Está buenísimo. Es una parodia. Es una parodia sensacionalmente hecha. Pero al margen del comercial de la parodia de la señora Zavala, yo sí creo que al ritmo que van, se empieza a ver un poco quiénes tienen mucho mayor probabilidad de lograr el registro. Se circunscribe a 2, si me apuras, 3 personas, y quienes notoriamente más temprano que tarde los números irán mostrándolo como los rezagados, ¿no? No estoy optimista de que acabemos con 8 o 9 registrados. Lo que denuncia Margarita aquí, sí con humor y todo y un poco con sátira, pero es que si registrar una firma te toma de 30 a 40 minutos por persona, que es lo que dice el video, es escandaloso. O sea, pues que te alcanza como para 30 al día, ¿no? Y necesitamos como 7,000 diarios. O sea, no hay forma. Pero el concepto está diseñado para candidatos independientes que tengan un aparato más grande, a veces que un partido político. Exacto. Evidentemente, si no, no va a funcionar. Improbable, me parece, ¿no? Pues el de Margarita no está nada mal. 24,000 auxiliares, yo creo que más de un partido político no los tiene. Entonces, veía las cuentas, basta con que los que no han trabajado desde esos 24,000 hagan lo mismo que ya hizo el 15% que trabajó, y Margarita tendría ya 400 y tantos mil firmas. Entonces, insisto, si se mejora la herramienta, si esa media hora se convierte en 15 minutos o 12 minutos, me parece que veremos varios aspirantes que empiezan a subir muy rápido. Y sobre todo ya ampliaron el plazo, como decía al principio, ¿no? Los presidenciales ya se fueron hasta el 21 de febrero. Está pues todo noviembre, diciembre, enero y prácticamente febrero. Entonces, yo coincido contigo, hay que estar, yo veo optimismo en que se pueda hacer y corrigiendo estos datos tecnológicos, ¿no? Sí, y una cosa que es importante decir, hay un punto donde el INE, ahora INE, tiene que decir hasta aquí, con las fallas y aciertos que puedan después achacarme, no puede estar el registro siendo cambiando y cambiando. Una fecha que se mueva en demasía, porque eso te lleva incertidumbre, te lleva a otros estímulos. Sí. Entonces, sí ya hubo una falla de arranque, sí ya hubo una corrección. Ya corregimos y de aquí para adelante. Bueno, ahí hay otro tema, porque el señor Jaime Rodríguez el Bronco pidió pues que les dieran más presupuesto para campaña y el INE dijo no. Así está autorizado, así se queda, no lo vamos a modificar. Mensajes, regresamos enseguida. A un año del triunfo electoral de Donald Trump, ¿cuáles han sido las implicaciones para el peso, los mercados y la política internacional? Acompáñenos este próximo miércoles a las 8 de la noche con una transmisión especial, El Efecto Trump, porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg.
rápidamente, antes que se nos acabe el tiempo, pero aprovechando la presencia de los economistas, ayer el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, habló de 3 factores de riesgo en la economía mexicana para el 2018. 1, la renegociación del TLC. 2, acciones de política monetaria del Banco de México o de otros bancos centrales en el mundo, la Fed de forma muy señalada, por supuesto, la Reserva Federal en Estados Unidos, y las elecciones del 2018. Factores que pudieran ponerle presión al peso mexicano. Me parece muy interesante que haya dicho que Banco de México pudiera ser un riesgo. ¿No? A ver, pero explícale al público, pues. ¿No podría ir para allá él? Bueno, es el plan B, yo diría, ¿no? Porque el plan A... Entonces no lo mencionaría como riesgo, ¿no? Hay el riesgo de que yo caiga ahí. No, pero el riesgo es políticas monetarias, ¿no? No, en realidad él se refería básicamente a la Reserva Federal. Claro. Bueno, ahora. Pero complementó, mencionado El efecto que tendría en México. En segundo lugar, mencionaría, no mencionó el riesgo más importante que se destaca por parte de varios economistas. ¿Qué es? Es la reforma fiscal de Trump. De Estados Unidos, sí, no lo mencionó. Porque él es el secretario de Hacienda de México y sabe que no podríamos reaccionar rápido ante una baja importante de impuestos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo en lugar de 3 riesgos mencionaría que tenemos a los 4 jinetes del apocalipsis. Los 3 que él menciona. Reforma fiscal, elecciones, la Reserva Federal, el nuevo, que ya no mencionamos, la semana pasada estábamos diciendo quién será el nuevo, que le atinaron. Jerome Powell. Enrique le dio al... Bueno, ya se sabía. Ya sabía. Es casi como el candidato presidencial del PRI. O el del Banco de México. Ya está muy cantada esa bola. O el del Banco de México, ¿no? O el del Banco de México, a ver. A mí me parece que ese pronóstico de Meade lo estamos comentando porque se trata de Meade, pero es verdad, es una verdad de perogrullo. O sea, ¿dónde está la atención en los mercados? ¿Qué va a pasar con NAFTA? ¿Qué va a pasar con la Reserva Federal y su política de rebalanceo de su balance? ¿Y qué va a pasar con nuestro resultado electoral aquí local? Sí es cierto, y hay que subrayar el riesgo, por menos de corto plazo, si es que crees que va a haber una reforma antes del cierre del año. Yo no creo que en Estados Unidos lo vayan a poder procesar, pero si hubiera una reforma fiscal en los términos que Trump ha planteado a su Congreso, sería un reto no nada más para México, para todas las economías emergentes e incluso para algunos países desarrollados, porque tendrían que reajustar su sistema fiscal. Pero yo creo que lo más correcto es que pensemos que el Congreso va a decafeinar un poco esa reforma y que los países van a tener variables de ajuste. Igualmente que en el Tratado de Libre Comercio. Vamos a ver si las negociaciones que vienen, la próxima ronda del día 15 o 17, ya no se sabe bien cuándo va a empezar. Adelantar. En realidad va a empezar formalmente el 17, aunque empiecen a negociar desde antes. Si reflejan ese mismo tono que vimos en la última. Y en el caso de las tasas de interés en Estados Unidos, el señor Powell, que va a llegar en febrero a la Reserva Federal, parece bastante moderado. Parece un tipo que va a subirlas, igual que lo iba a hacer la señora Yellen. Así que yo no veo tantos jinetes. Muy bien. Habría para más, pero no nos alcanza el tiempo. Don Mauricio, gracias, buenas noches. Ernesto, gracias. Don Enrique, gracias, buenas noches. Gracias a usted por la gentileza, su atención. Hasta mañana. No se vaya, urna tras otra, María Scherer, por supuesto. Buenas noches.